Hey, hey, hola, ¿qué tal, mis queridos estudiantes? Nuevamente mi ejemplito con un nuevo video. En este caso voy a explicar el método llamado simplex que nosotros utilizamos o que utilizaremos en todo lo que concierne a la programación lineal. Miremos un poco la parte conceptual y luego vamos a desarrollar un ejemplito paso a paso donde vamos a tener que utilizar todo lo necesario para desarrollar o aplicar este método de programación lineal a alguna particularidad o aplicación de la vida cotidiana. En primera medida tenemos que el método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables y con una mayor capacidad de análisis de sensibilidad. Es decir, que es un método bastante amplio, el cual nos brinda muchísima mayor cobertura en el análisis de cualquier problemática que se pueda desarrollar en programación lineal, utilizando particularmente este método. También nos dicen que el método simple es un método interactivo que permite ir mejorando la solución paso a paso. Entonces, razón matemática lo que nos dice es que este método consiste en cambiar del vértice de un poliedro a un vértice vecino. ¿Listo? Esto vamos a ir explicando poco a poco. Ahora, ¿qué nos dice el contexto? Que nosotros mediante este método simple puedo encontrar ya sea una maximización o puedo minimizar alguna variable particular. Bueno, en nuestro primer ejemplito, que también tengo esto paralelo en Word, la construcción de este documento, nos dice ejemplito y me dicen que tengo que maximizar esta función. Y recordemos que si esta me la dan, esta recibe el nombre de función objetiva, la cual está denominada como z igual a 10x1 más 20x2. Y nos dan una, dos, tres restricciones. ¿Ok? Entonces esas tres restricciones vamos a organizar aquí enseguida. Es un 10, no un 100. Y me dice que mi primera restricción es 4x1 más 2x2 menor o igual a 20. Tengo otra que me dice 8x1 más 8x2 menor o igual a 20. Y 2x2 menor o igual a 10. Entonces, tengo que identificar enseguida quiénes son mis variables básicas y cuáles son mis variables de holgura. Bueno, x1 y x2 reciben el nombre de variables básicas. ¿Y quiénes son y cómo aparecen estas variables de holgura? Entonces aquí también te pongo la definición. Te dice que una variable de holgura es aquella que representa el sobrante de la restricción a la que está asociada. Y esta permite convertir las desigualdades de las restricciones en igualdades. En otras palabras, una variable de holgura es un proceso que nosotros utilizamos para cambiar o convertir estas desigualdades en unas igualdades. ¿Y cómo son? ¿Qué letras puede tener y cómo las puede organizar? Fácil y sencillo. Voy a comenzar a crear una especie de una matriz con las restricciones que tengo. En este orden de ideas tengo 4x1 más 2x2, que son las que tengo aquí en mis restricciones, más, y es aquí donde aparece mi primera variable de holgura, que veamos aquí, s1, igual a 20. ¿Qué hizo esa variable de holgura? Es un valor muy pequeño y que me permite a mí convertirla en una igualdad. Me dice que es igual a 20, ya no tengo la desigualdad. Asimismo, en mi otra restricción tengo 8x1 más 8x2 más, aquí vendría alguien, pero no lo tengo, sería mi s1, dejo el espacio y coloco mi segunda variable de holgura s2 igual a 20. Lo mismo hago con la tercera, pero no tengo x1, entonces me guío en la columna, aquí en esta columna de las x2, de esta variable básica, y me queda que 2x2, y voy a tener una variable de holgura llamada s3. Y la organizo enseguida. S3, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas,
Vamos a organizar 3 también. Me faltaría una sola, y es la relación de mi función objetivo. Y me dice que z va a ser igual, ¿y yo a qué? ¿Por qué aparece ese signo negativo? Yo te diré, calma pueblo. Vamos a ver que, recordemos que estas variables de holgura aparecen cuando tengo una desigualdad, pero en mi función objetivo yo tengo una igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que para z, que es la función que tengo como objetivo, no va a haber la necesidad de crear una variable de holgura. Por esa razón no aparece un x4, sino que simplemente como esto está igualado, yo tengo que despejar eso en términos de dejar todo de un solo lado, z, x1 y x2. ¿Cómo así? El z lo dejo aquí, del lado izquierdo, el 10 lo paso hacia la izquierda, me queda como 10 menos negativo 10 x1 menos 20 x2 igual a 0. ¿Listo? Recordamos porque aquí hay más 0, propiedad modulativa. Y me queda esta fila número 4. Por esa razón ustedes no van a ver aquí S4. Asimismo, después de organizarlo, me encuentro que mi fila 1, mi fila 2, mi fila 3 y Z están compuestas de la siguiente manera. Igualito como lo tengo aquí. 4x1 más 2x2, 8x1 más 8x2 más S2, 2x2 más S3, con sus respectivos valores. ¿Quiénes son esos valores? Se van a llamar o van a recibir el nombre de coeficiente de restricción, que simplemente es a lo que están igualados aquí en mi matriz. ¿Ok? Siguiendo en ese orden de ideas, tengo que empezar a construir mi primera tabla simple, o mi primera tabla o tabla 1, la cual va a tener una característica particular. ¿Cuál va a ser la característica particular? La característica particular va a ser que en las columnas van a ir las variables básicas y z. ¿Quiénes son? Va a ir la variable S1, S2, S3 y Z. En las filas horizontales voy a empezar siempre con Z, X1, X2, recuerden mi variable básica, S1, S2, S3, que son las variables de holgura, y mi coeficiente de restricción. ¿Ok? ¿Cómo se va llenando esa tablita? Es muy fácil. Recordemos que aquí teníamos, digamos, como que la matriz ya un poco organizada. Acá la voy a ir organizando teniendo en cuenta los coeficientes de cada restricción. Por ejemplo, aquí para Z, ¿qué valor va a tomar? Me voy acá y digo, bueno, Z en la primera fila no tiene a nadie, porque si nos damos cuenta aquí no está, entonces aquí sería un 0Z, 0Z y 0Z. Entonces en estos tres primeros valores de la columna, mi valor de Z va a ser ¿quién? 0 en S1, en S2 y en S3. Pero aquí Z en la cuarta fila sí tiene un coeficiente, que en este caso es 1. Entonces por esa razón aquí va a aparecer el 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aparece la columna de X2? Que viene siendo mi coeficiente de mis variables básicas. Tengo que irme a X1 primero antes de X2. Vamos a ver aquí. 4 y 8 verticalmente. ¿Listo? X1. Van a ver 4 en primera fila, 8 en la segunda. Aquí lo estamos viendo. 4, 8. Aquí no aparece. Entonces sería un 0. Aquí se llenaría como un 0. Y Z en X2. ¿Qué tiene? Vamos a analizar. Me devuelvo aquí. Z me dice que tiene un valor de menos 10 para X1. ¿Listo? En ese orden de idea, ¿qué debo hacer yo? Aquí colocar el menos 10. ¿Listo? Entonces, para no estar yendo más hacia atrás y viniendo, voy a tomar, digamos que un fragmento de esta matriz. Como aquí, me lo voy a llevar a mi otra página. Lo voy a pegar y luego lo voy a retirar. ¿Listo? Para no estar devolviéndome hacia mi otra
o sea, en mi página anterior. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene ahora x2. Y entonces digo, x2 en mi primer valor de la fila me dice que es 2. Entonces aquí yo coloco mi 2. Vamos a ver, escribo aquí mi 2. Listo, selecciono mi lápiz. 2. En x2 en mi segunda fila es 8. En mi tercera fila es 2. Y en z puedo ver a simple vista que es menos 20. Entonces voy recordando. ¿Qué sucede aquí? Aquí yo tengo lo siguiente. Los coeficientes de x2, x1 y z. Ahora vienen mis variables de holgura. Mis variables de holgura, para estos valores de S1, ¿quiénes van a ser? Yo me voy aquí a mi tablita anterior, esta que está aquí. Y S1 va a ser el valor de 1. S2 no lo voy a llenar en esta, sino que voy a llenar primero mi columna. En mi fila horizontal, ¿qué valor va a tener este señor? Bueno, yo digo, identifico aquí no está. Entonces, ¿quién va a ser? 0. S1 en la fila 2 no tiene. En la fila 3 y en Z tampoco. Entonces esos valores van a ser 0. Vamos a organizar ese 0. Nos vamos con ese 2. Ese 2 en la primera es 0. En la segunda es 1. Y acá es 0. Ese 3. Aquí puedo ver que es ese 3. ¿A quién tiene? Aquí en la primera 0. 0, aquí tengo 1. Y aquí aparece 0. ¿Listo? Y en mis coeficientes de restricción, ¿a quién tengo? Entonces tengo 20. Vamos a poner 20. Aquí tengo el 20. Aquí tengo el 10. Y aquí a quién voy a poner. Bien, el valor que tengo aquí de 0. En este caso es 0. Recordemos cómo viene esta primera tabla, simplemente con los coeficientes de las restricciones que había tenido y z, siendo mi función objetiva. Hasta ahí todo en orden, fácil y sencillo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Debo identificar quién es mi columna pivote. Pero ¿qué es una columna pivote? Aquí también te coloco la definición. Dice, dentro de nuestra tabla, esta tabla que acabamos de construir, mi columna pivote, ¿quién va a ser? Dice, es aquella columna, recordemos que las columnas son verticales, con el valor más negativo en la fila de la función z. En otras palabras, yo debo dirigirme a z y con hablan de fila, debo dirigirme a la horizontal esta que está por aquí. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo me voy a enfrascar primero. Me dicen, en esa fila, ¿qué debes hacer? Debes tratar de identificar cuál es el valor más negativo. Entonces, podemos evidenciar aquí que es el 20. ¿Listo? Porque 20 es el mayor negativo. Al 10, pero 20 es el mayor negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, ¿qué debo encontrar? Ya encontré mi columna pivote. Al encontrar esto, yo puedo decir, ok, voy a borrar, ya identifiqué, y lo voy a poner, no sé, de color rojo. Esta es mi columna pivote. En este caso, X2. ¿Listo? Vamos a ponerla con X2 y todo. ¿Qué sucede? Ya encontré mi columna pivote. Ahora, ¿qué debo encontrar? Debo encontrar una fila pivote. Pero, ¿quién es la fila pivote? Aquí me lo dice. Luego tenemos que identificar la fila pivote. ¿Qué es o quién es? Dice que es el menor resultado al realizar el cociente del coeficiente de restitución o restricción con cada uno de los valores de las variables de la columna pivote. ¿Eso que es en otras palabras? Aquí recordemos que en esta columna yo tengo mi coeficiente de restricción. Me están diciendo que esa fila pivote la voy a encontrar cuando realice el cociente entre cada uno de esos valores y cada uno de estos términos que aparecen en mi columna pivote. ¿Cómo así? En primera medida empezaría aquí
Bueno, vamos a ver si puedo mover esto. Listo. Empezaría aquí haciendo una división, un cociente entre coeficiente, que sería 20. Vamos a ponerlo afuera. 20 sobre el primer valor de aquí, en este caso es 2. 20 entre 2 me da 10. Aquí en mi segunda fila voy a bajarlo un poco porque ahí se mezcla con lo que escribí ahí. Listo, vamos a borrar y organizo. Listo. Recuerden lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un cociente, es decir, una división entre el coeficiente de cada una de estas filas. El primero sería 20 sobre el primer valor de la columna pivote, que es 2. ¿Cuánto me da eso? 10. Asimismo, ¿qué debo hacer? 20 sobre, y aquí me da el valor de 8. Entonces la mitad de 20 es 10 y la mitad de 8 4. 10 cuarto. Pero si puedo simplificar, puedo seguir simplificando y me queda que eso da 5 medio, aproximadamente 2.5. Exactamente. El tercero sería 10 sobre 2 otra vez, que eso sería 5. Y en el tercero, recordemos que no voy a tocarlo, porque Z es mi función objetivo. Todo eso simplemente lo voy a hacer como lo dice, digamos, la definición, que para encontrar debo hacer es el coeficiente de restitución entre los valores de la columna pivote. Aquí este no es un cociente de restitución porque esta es la función objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la fila? Vamos a ver. Aquí en la definición me dice, es el menor resultado a realizar ese cociente. Yo miro aquí los resultados. Aquí me dio 10, aquí me dio 2.5, aquí me dio 5. Evidentemente, el que tiene 2.5 va a ser mi fila pivote, fila horizontal. Es decir, 2.5 me dio aquí en ese 2. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a encerrarlo para identificar mi fila pivote. Aquí lo estoy encerrando y me doy cuenta que encontré mi fila pivote, que es S2, y mi columna pivote, que es X2. En ese orden de ideas, ¿qué veo yo ahí? Que aparece una intersección de esos valores. Ahora, si quieres verlo aquí ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente te vas a dar cuenta de que este cociente que hice fue para identificar cuál era mi fila. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica que tengo vacía, yo puedo sustituir cada uno de esos valores, pero entonces estaría tratando de encontrar una relación entre este y esta, y me doy cuenta que hay una intersección. Esa intersección está en el 8, si lo puedo ver aquí, entre la columna y la fila. ¿Qué es lo que me indica eso? Que aparte de tener mi fila y mi columna, voy a tener un valor. Voy aquí a sustituir mi tabla para resaltar de otro color alguien que tengo por aquí, que vamos a llamar elemento. Se lo voy a dejar en blanco aquí. 0, 0, 0, 1. Estoy sustituyendo cada uno de estos valores aquí. No estoy haciendo nada distinto. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y los valores aquí que acabo de encontrar sería 20, 20, 10 y 0. Recuerda, hice todo exactamente igual acá. Aquí, ¿qué es lo que voy a poner? La intersección de ellos dos. En este caso fue el número, voy a resaltar, 8. Ese número 8 que aparece aquí, resaltado de color azul, nosotros lo vamos a conocer como el elemento pivote. ¿Listo? ¿Y quién es el elemento pivote? Te dice que es el elemento que se obtiene en la intersección de la columna y la fila pivote, como se los había mencionado anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene ahora? Aquí tengo que analizar
Dice que la fila pivote X2, esta que tengo aquí columna, se va a convertir en una fila pivote, pero vamos a ir analizándolo paso a paso. Pero para continuar con mayor facilidad y dividir este video en dos partes, voy a dejar hasta aquí y continúo con una parte 2.